Hola, hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Abarca y hoy veremos la mejor Steadicam. Antes de comenzar con el video como tal, quiero darle las gracias a The Cam Gear, que fueron quienes me enviaron la Steadicam para que la mostraran en el canal, así que obviamente súper agradecido de eso. Y en este video les voy a mostrar obviamente el producto como tal y también los resultados que ustedes pueden obtener con una Steadicam. El producto viene en una maleta y eso está bastante bueno, sobre todo para cuando queremos viajar o transportar las cosas de una manera súper fácil, así que sin duda eso es un gran punto a favor. Al abrir el bolso lo primero que nos vamos a encontrar es un manual de instrucciones, que sinceramente yo encuentro que está bastante bueno, sobre todo para la gente que no sepa absolutamente nada de Steadicam. Les va a servir un montón, pero hay un pero, y es que viene en inglés, así que si no saben inglés, bueno, para eso también está este video que les voy a explicar exactamente cómo funciona todo, pero es bueno saber de que también viene eso. Luego encontramos la Steadicam como tal, que viene dividida en tres partes. Primero encontramos el cabezal, que es donde podemos poner nuestra cámara obviamente. Luego tenemos el poste que viene con el gimbal, y sin duda lo que más me gustó de este gimbal en comparación a otras Steadicam es que uno puede desatornillarla y puede moverla de posición. Entonces, por ejemplo, puedo utilizarla de la forma clásica, o si incluso quiero hacer tomas a ras de piso con la cámara, también puede hacerlo fácilmente. Y por último tenemos la base, en donde van también los contrapesos. Hay 8 contrapesos en cada lado, es bien pesada en realidad, y eso es en realidad porque la Steadicam llega a soportar 5,5 kilos aproximadamente, así que bastante peso. Está ideal para cámaras DSLR, para cámaras mirrorless y aún más para cámaras de video también, así que eso para que lo tengan en cuenta. Y por último encontramos algunos accesorios como tornillos, llaves y otras cositas que vienen bastante bien. Armar esta Steadicam es sumamente fácil, simplemente tenemos que tomar el poste y atornillarlo en la base. Eso sí, hay que considerar de que también vienen unos tornillitos y que si por a veces motivo nosotros no lo apretamos bien, la Steadicam va a quedar suelta y por ende eso significa que las tomas no van a quedar para nada bien, así que hay que considerar eso desde el momento cuando empecemos a girarla, que quede lo más apretada posible. Y luego cuando está listo esto tenemos que poner el cabezal, y para eso tenemos que sacar dos tornillitos que vienen en la parte de abajo. Luego ponemos el cabezal en el poste y simplemente los volvemos a atornillar, y no tiene mayor ciencia que eso, así que está bastante fácil. Estabilizar la cámara es un poco más complicado en comparación a armarla, y es absolutamente normal, no importa si es una Steadicam muy barata o una muy cara, en todas aplica exactamente lo mismo, pero con práctica va a quedar absolutamente bien. Y para eso lo que tenemos que considerar, bueno, acá está la Steadicam, y es que la Steadicam tiene que estar exactamente en esta posición, es decir, recta. No se puede ir ni a la derecha, ni a la izquierda, ni adelante, ni hacia atrás. Cuando la Steadicam está realmente recta, significa que hemos logrado la estabilización correcta. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, hay varios pasos que son los que vamos a ver ahora. Lo primero es la base. Y en la base, como les comentaba, tenemos 8 pesos por cada lado, pero esto obviamente no tenemos que utilizarlos todos. Si tenemos una cámara livianita, como no sé, una Canon Rebel, alguna mirrorless como las de Sony, Panasonic, no sé, podemos ocupar 3, 2 pesas incluso. Siempre va a depender obviamente de la cámara que estemos utilizando nosotros, así que yo en mi caso utilicé 3 pesas por lado y para eso fue suficiente. Lo siguiente es estirar o achicar el poste. Simplemente tenemos que soltar acá, y al hacer esto nosotros podemos estirar el poste en caso de que necesitemos regular un poco, o podemos achicarlo. Eso también obviamente va a depender del peso que tengamos con la cámara. Y sin duda una de las cosas más importantes para lograr la estabilización, y como les decía, que la cámara no se mueva para ningún lado, es que el cabezal esté exactamente recto. Y para esto, en comparación a otras Steadicam, sin duda está mucho mejor. De hecho, es lo que más me gustó de esta Steadicam, y es que cuando nosotros queremos mover el cabezal, la galleta en este caso, hacia un lado o hacia el otro, o hacia adelante y hacia atrás, de forma muy precisa, no tenemos que desatornillarla y moverla manualmente, sino que simplemente girando estos pernitos que están acá, estos tornillos, podemos hacer de que el cabezal se vaya moviendo. Entonces lograr la estabilización, pero de una manera mucho más precisa, con esta Steadicam en particular, está genial. Y el último paso para saber si realmente está estable es que cuando pongamos la Steadicam en esta posición y la dejemos caer, caiga entre 2 a 3 segundos de velocidad. En este caso, como pueden ver, cae súper rápido. Bueno, ni siquiera tengo una cámara y los pesos están todos, pero cuando ya hemos logrado exactamente el peso que queremos con la cámara, con el cierto lente que hemos elegido, y hemos quitado los pesos innecesarios, esto tiene que caer entre 2 a 3 segundos. De todas formas, si quieren lograr una estabilización perfecta y aprender exactamente también a cómo utilizar una Steadicam, van a tener acá un video, está apareciendo una tarjeta por acá, y ahí pueden revisar todo con mayor profundidad. Lo primero que tenemos que considerar para utilizarla es que tenemos que tomar acá el gimbal con mano derecha o izquierda. Eso en realidad da lo mismo, de la forma más firme posible. Por ejemplo, en este caso, como pueden ver, estoy teniendo todo el peso de la Steadicam con esta mano, y luego con la mano que sobre, en este caso en mi mano derecha, lo tomo con el mayor cuidado posible, de hecho con la yema de los dedos, simplemente por si quiero girar la Steadicam o por si quiero que esté recta para guiarla. Cuando yo tomo la Steadicam, en este caso acá el poste, de esta forma por ejemplo, quito toda la protección que realiza esto, y obviamente se van a ver las tomas inestables. Así que recuerden, con mano derecha o izquierda tomamos el gimbal muy fuerte, y con la mano restante
tomamos muy despacio con la yema de los dedos, simplemente para poder guiar la Steadicam. En cuanto al tema de caminar, obviamente influye, y la idea es que no hay una forma exacta de caminar, pero obviamente intentemos amortiguar mayormente los pasos, es decir, que nos vayamos caminando muy rápido, que nos vayamos siempre preocupando de que la Steadicam vaya a la misma posición, y que si nosotros movemos nuestro cuerpo para arriba, para abajo o para los lados, que la Steadicam siempre vaya lo más estable posible, que es al final la idea de esto. El video que están viendo a continuación fue grabado cámara en mano, y el video que van a ver ahora fue grabado con la Steadicam, exactamente en la misma posición, y como pueden ver la diferencia es abismal. Realmente no hay comparación entre grabar cámara en mano a una Steadicam. Pero no solamente quería mostrarles este pequeño video para que vean la diferencia, sino también quiero mostrarles un pequeño video test, como los que siempre me gusta hacer acá en el canal, para que vean también ahí un fragmento de lo que se puede lograr con esta Steadicam. El valor de esta Steadicam llamada Flowcam DGS es de $185. ¿Vale la pena realmente? ¿La recomiendo? Y mi respuesta es absolutamente sí. Es cierto, hay Steadicam que son mucho más económicas que esta, pero en realidad esta Steadicam como tal ni siquiera compite con esa Steadicam. Esta podríamos decir que es un poco más premium en cuanto a lo que es calidad de construcción, el peso que soporta. Bueno, como podemos ver acá de una forma mucho más exacta para poder lograr la estabilización correcta. Compite en realidad con Steadicam de aproximadamente $500 hacia arriba. Entonces para tener este precio que es de $185, que es súper barato, o sea... Bueno, ni siquiera lo pensaría realmente. Así que si están realmente desinteresados, si creen que realmente va con su proyecto, van a tener acá un link en la descripción de este video para que puedan revisarla. E incluso también voy a dejarles un link a lo que es la página web oficial de Camgear, para que puedan también revisar todos los otros productos que están bastante geniales. Y bueno, espero de que les haya gustado este video. Como siempre, nos vemos en la siguiente de Colato Films. Adiós, Nika. Ah, no, mentira. Un momentito. Te vas con ella. Adiós, Nicanor. Adiós, Nicanor.